Siendo las 6:03, vamos entonces a dar inicio a este webinar sobre seguridad de la cadena de suministro. La idea es conversar un poco sobre varias normatividades a partir de como esas exigencias, ¿no es cierto? Entonces es muy importante pues que podamos trabajar esas normas. ¿Quiénes son Consulting Cube? Son unos consultores. Iniciamos con esta frase: para comprender la seguridad, no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les llega esta frase y les dice algo de que la seguridad no debe ser como impuesta, ¿no es cierto? ¿Qué más nos puede decir? Que la seguridad en muchos casos no debe ser como ultrajando a las personas, sino que debe ser como una especie como de ADN. ¿Y por qué de ADN? Porque cuando nosotros nos comprometemos con algo, es más fácil que sea como por voluntad, ¿no es cierto? Nada más maluco que lo obliguen a uno a hacer las cosas, sino que realmente todo esto debe ser como por voluntad propia, porque pues los sistemas son de las personas. Obviamente, pues los que se certifican son las empresas, pero los que trabajamos continuamente somos las personas, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes quiera compartir algo de esta frase: para comprender la seguridad, no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Esta es de Alan Watts. ¿Alguno que quiera como aportar algo de esta frase que le llega al día de hoy? De a uno. No, bueno, más adelante entonces nos comparten como esa idea que les llega de esta frase. Bueno, hoy en día pues tenemos muchos retos. Tenemos todo el tema de migraciones, pues que ahorita con el cambio de gobierno en Estados Unidos, pues vamos a tener esos flagelos un poco incrementados, ya sea por la devolución de migrantes o porque en algunos países se da como ese tránsito, ¿no es cierto? También todo el tema de narcotráfico. Sabemos que Colombia es un país muy bien ubicado y que lastimosamente pues estos grupos al margen de la ley, ahorita lo que estamos viviendo en el Catatumbo, en el Valle y demás zonas pues del territorio colombiano, pues nos llevan a replantear pues que tenemos que estar como a la vanguardia, porque pues se ha incrementado el número, digamos, de envíos de esta sustancia. Y que está alineado también con lavado de activos, pues porque pues cualquier actividad ilegal tiene que dar una apariencia de legalidad, y que esa legalidad puede ser una empresa fachada o puede ser una compra de un bien, sea un vehículo, sea una vivienda, sea un local. Bueno, muchas cosas pueden pasar, y por eso la mayoría de los sectores hoy en día tienen un sistema de prevención de lavado de activos, y cada vez más pues se va a ir ampliando como esos sectores obligados a tener un sistema de prevención de lavado de activos, financiación de terrorismo y prevención de armas de destrucción masiva. Que nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a hacer el tema de armas de destrucción masiva? Pues es muy sencillo, porque pues un arma de destrucción masiva es una combinación de químicos. Entonces muchas veces se nos olvida que algunos insumos pueden ser sustitutos para fabricar municiones, armamentos, en fin, muchas cosas pues allí. Todo el tema de mendicidad pues también conlleva a tener unos flagelos que están alineados con el crimen organizado. La prostitución, bueno, muchas cosas pueden estar como ahí alineadas, y hoy en día tenemos digamos, esos factores de ciberseguridad que han sido, digamos, vulnerados, y que pues obviamente los ciberdelincuentes cada día se incrementan. Entonces, estos son algunos retos que tenemos que estar continuamente alineando, mirando qué pasa en ese contexto, porque pues para poder identificar qué controles son importantes implementar, tenemos que saber qué está pasando,
tenemos que saber qué está pasando en ese contexto externo, sea en mi país de donde yo traigo mi producto de importación o hacia donde yo envío mi producto de exportación, o si yo soy una empresa nacional, pues también tengo que saber qué está pasando en mi localidad, en mi sector, con el producto o servicio que manejo para poder tener, digamos, identificado esos posibles controles. Nosotros podríamos mencionar, pues, que los sistemas de gestión son una ayuda para mantener la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, ahí es muy importante identificar que existen, pues, varias normatividades que pueden ser, digamos, aplicadas a cualquier tipo de compañía. Inicialmente, digamos, en Colombia, el flagelo más crítico es el tema de la producción de clorhidrato de cocaína o la coca, pues, como tal, y que, pues, lastimosamente en los últimos años, en vez de disminuir, estamos es aumentando. Y eso, pues, es lo que ha llevado a todo el tema de, digamos, disputas de territorios, pues porque quieren tener esos territorios para esa producción. Entonces, esta es una, digamos, una estadística que salió el año pasado, en donde pues efectivamente mencionaban que se aumentó, digamos, la producción de clorhidrato de cocaína y que obviamente habían digamos, unos departamentos más críticos que otros. Esto también nos ayuda a identificar en temas de prevención de lavado de activos, pues cuáles son esos lugares donde hay incidencia de producción de clorhidrato de cocaína, o hay laboratorios, o hay algún, digamos, algún sector crítico que deba tener un control adicional. Listo, entonces todo esto nos sirve para poder actualizar ese contexto, que decimos, ve, yo de dónde actualizo el contexto, qué información tomo para poder aterrizarla a mi organización. Y muchas veces empezamos a actualizar el contexto, digamos, con lo que se nos venga a la mente, y se nos olvida que realmente el contexto, pues hay que tener una información fidedigna de dónde consultamos esa información, cuáles son esas bases de datos, si de pronto consultamos, no sé, los reportes que saca la policía, o los reportes que saca, digamos, estos organismos que están atacando el crimen organizado, que sacan esos reportes. Entonces es muy importante irlo actualizando, saber qué está pasando en el sector y demás. Tenemos entonces de ese aumento de producción, pues queremos ser muy reiterativos con las sustancias sustitutas, que muchas veces se nos olvida que no solamente para la fabricación de clorhidrato de cocaína o cualquier sustancia de estas, se utilizan estas sustancias que son controladas, ¿no es cierto? Las sustancias controladas, pues obviamente, como su nombre lo indica, son controladas porque con esa sustancia se produce digamos, el clorhidrato de cocaína. Y entonces estos grupos, pues al margen de la ley, o grupos ya identificados como criminales, podríamos decir que utilizan esas sustancias sustitutas porque no son controladas. Entonces podemos manejar una, digamos, una solicitud de X sustancia, en donde pues realmente las autoridades no tienen ningún control específico y se utiliza para otro fin. Por eso es tan importante cuando hablamos de seguridad en la cadena de suministros, pues saber quién es ese cliente, saber también quién es ese proveedor, saber cuáles son esas operaciones que tienen tanto cliente como proveedores, todo ese historial. Es importante como analizarlo. En algunas normatividades nos dicen, pues hagamos una visita. Y todos decimos, ay, pero ¿cómo así que visita? ¿La visita para qué nos sirve? Para saber que realmente ese asociado de negocio, ese cliente, ese proveedor, sí existe. Y si existe, si está produciendo lo que dice que es su razón social, ¿no es cierto? No está produciendo otra cosa o no está almacenando otro tipo de sustancias. Entonces, es muy importante
estar como también analizando qué pasa con esos clientes, proveedores o terceros vinculados en la operación, porque muchas veces se nos pueden perder como del foco real de la misión, ¿no es cierto? Entonces ahí muy importante identificarlos. Continuamente nosotros estamos viendo eh, en las noticias, bueno, continuamente sacan como todos esos eventos de contaminación de narcóticos o temas de armas o temas de eh, polizones, en fin. Y estos son como los últimos eventos que se han identificado. Suplantación de producto, en donde pues si vemos las fotografías, podríamos decir que las frutas, que es lo que más exportamos pues nosotros aquí en Colombia, son susceptibles a esa suplantación. Entonces, es muy importante tener una cadena de suministro pues segura, identificando esas partes que participan. Entonces, cuando hablamos de partes que participan, pueden analizarse de acuerdo al riesgo. Las personas que manipulan la carga, sea el transportista, sea el personal interno, sea las personas también que conocen la ruta que va a llevar ese contenedor o ese vehículo, hacia dónde va ese producto. Entonces, esas personas se vuelven susceptibles. Y ahorita viendo todo el tema de seguridad, pues nosotros podríamos decir que las personas son ¿qué? Son lo más importante, somos lo más importante y empieza a cobrar el tema de ética. Yo no sé si ustedes han escuchado ese programa que ya a muchas empresas les empiezan a exigir, que es ese programa de transparencia y ética empresarial, porque pues todo comienza por una oferta eh, y una aceptación de hacer las cosas de pronto torcidas, teniendo una ganancia, ¿no es cierto? Un tema de corrupción y soborno para permear las cadenas de suministro. Pero también podríamos ver en las figuras, en las fotografías que están en la parte inferior, que no solamente el producto es susceptible a suplantación, sino que también nosotros tenemos en los vehículos, en los contenedores, digamos, unos espacios libres, en donde esos espacios libres pueden ser que utilizados para camuflar droga o camuflar armas o camuflar otro tipo de productos que se lleven por contrabando. Entonces, en el caso de esta figura que estoy mostrando en la parte inferior, pues se hizo una caleta en el piso, pues y ahí estaban, digamos, organizadas todas las panelas. En la figura del medio es el piso de un vehículo que también fue manipulado para ocultar allí esos materiales. En este caso, también era droga. Entonces, empezamos a identificar que tenemos que ser muy águilas, ¿no es cierto?, en las inspecciones. Por ahí dicen, cuando nosotros trabajamos en seguridad, eh, piensa mal y acertarás. La idea es poder confiar con las personas que trabajan en la organización, los proveedores también, porque muchos de estos eventos que están en la parte inferior, pues puede ser que el proveedor hizo una manipulación indebida de su vehículo y que por eso pues se presentan esas caletas dentro de esos compartimentos libres, ¿no es cierto? Y de ahí, pues, es muy importante identificar pues, todos esos riesgos que se tienen en las operaciones, en todas las operaciones. Teniendo en cuenta que, pues, dónde están los grupos al margen de la ley, dónde pueden estar también los laboratorios, donde hay eventos críticos de seguridad, ¿no es cierto? Eso es muy importante identificar. En términos generales, nosotros pues podríamos mencionar, yo quise traer por aquí un resumen de ese estudio que hace el Observatorio de Seguridad, en donde analizan un comparativo del año 2023 comparado con el año 2024, el mismo periodo, y hacen este reporte de seguridad en Colombia, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad como de revisarlo, de leerlo, eh, para,
para que, pues para que puedan actualizar también su contexto. Ese, digamos, ese reporte del segundo periodo a diciembre, pues nos habla que la extorsión aumentó un 21%. Ya sabemos que estamos hablando hasta de ciberextorsión, que la vinculación de niños y adolescentes a grupos criminales aumentó un 7,1%, y que a partir de ahí podemos identificar la violencia contra los niños y adolescentes, un 13% aumentó, la violencia intrafamiliar un 15%, los delitos informáticos aumentaron un 20%, y en el segundo semestre pues, del año pasado el terrorismo había aumentado y los homicidios habían disminuido. ¿Por qué quiero traer acá un tema del tema de violencia contra los niños y adolescentes y todo el tema intrafamiliar? Porque pues realmente las personas que trabajan en las compañías son esas personas. Entonces, ¿cómo están esas personas mentalmente que pueden ser vulnerables a cometer cualquier evento, digamos, eh, crítico en temas de seguridad? Entonces, y hablando también de estos niños que están siendo vulnerados ahorita, pues van a ser a futuro los futuros empleados o empleadores. Y cómo van a crecer mentalmente también con esas, digamos, esos falencias en temas de, como de amor hacia el prójimo. Entonces se le va a perder también como esa coherencia, esa ética que muchas veces se aprende desde la casa. Entonces, este es como el reporte que se tiene de ese segundo semestre, en donde pues es importante trabajar estos temas, y por eso todo el tema de prevención, todo el tema de seguridad y salud en el trabajo es fundamental también para mantener esas cadenas, esa cadena segura, ¿no es cierto? Esa cadena segura, porque pues la persona es la que ejecuta la actividad. Entonces ahí pues podríamos decir que casi todas se entrelazan unas con otras para poder tener un sistema integrado. Uno de los flagelos más críticos en el tema de seguridad en las cadenas de suministro, pues podríamos decir que también es la ciberseguridad, y que cobra muchísima importancia porque ahorita con el Internet de las Cosas, con la inteligencia artificial, con la protección de datos personales, pues tenemos que empezar a identificar um, qué riesgos podríamos tener nosotros en esas operaciones que tenemos para llevar ese producto de un lugar al otro. En términos generales, pues este es un estudio que hace ACFE, en donde el ransomware se potencializa más en digamos, en los sectores de salud. Pero también por aquí podríamos ver que infraestructuras críticas, el tema de transporte, el tema de agricultura. Entonces, pues todos los sectores pues somos vulnerables. De ahí que muchos de las normatividades que hoy tenemos tienen digamos, unos criterios de seguridad de la información para poder ir cerrando como esas brechas, ya que después de la pandemia esto empieza como a potencializarse. Entonces, ahí empezamos a identificar que es muy importante también hacer un análisis de riesgos de esa infraestructura tecnológica que hace parte de esa cadena de suministro, ¿no es cierto? De esa cadena de suministro. Acá pues es como un recorderis, la seguridad en la cadena de suministro es una inversión para las empresas, porque muchas veces decimos, ay, es que la seguridad nos cuesta, pero y todos esos controles posiblemente han minimizado, digamos, el efecto de un riesgo que se haya materializado. Entonces es muy importante identificar que la seguridad es compromiso de todos los de la organización y que es una inversión estratégica para el crecimiento de las empresas. Hoy, digamos, hoy en día el tema de seguridad no es, digamos, un plus, es que realmente las empresas debemos ser seguras en todo su contexto, en el tema ambiental, en el tema físico, en el tema tecnológico, en el tema de personal, pues la seguridad es fundamental.
¿Qué nos ayuda, digamos, teniendo como estos sistemas o buenas prácticas también? Porque no siempre vamos a tener una certificación o vamos a tener digamos, un cumplimiento del operador económico autorizado. Podemos tener unas buenas prácticas, pero esas buenas prácticas nos llevan ¿a qué? A generar esa confianza y esa seguridad. Nada más bueno que a uno le digan, ve, ustedes, esta empresa de cintas está reconocida en el sector por ser una de las empresas más comprometidas con la seguridad de la cadena de suministro, con la seguridad ambiental y ahorita con todo el tema de sostenibilidad, pues cobra muchísima importancia esto. La eficiencia operativa también, porque pues nosotros al trabajar por procesos, pues se gestionan esos reprocesos, se invita también a las personas a participar, entonces se hacen partícipes digamos, de esas actividades y eso permite también aumentar la productividad. Y el último punto, pues que cuando las empresas empiezan a certificarse o a tener, digamos, un reconocimiento, se empiezan a ampliar esos sectores. Entonces ahí es como un contexto que podríamos decir que nos permite tener esas buenas prácticas o que nos permiten tener esas certificaciones. Obviamente las certificaciones hay que mantenerlas continuamente, lo mismo que el operador económico autorizado. Entonces, pues todo es una, digamos, una rutina, ¿no es cierto? Es, digamos, una rutina continua que no se puede dejar a un lado cuando ya se alcanza la meta. Eso es fundamental. ¿De dónde sale entonces todo este tema de seguridad de la cadena de suministro? La Organización Mundial del Comercio es, digamos, la que regula el flujo libre de las mercancías, que haya una equidad en el comercio y también, pues, obviamente, maneja todo el tema de aranceles y tiene, digamos, unos acuerdos. Entre esos acuerdos, pues se empezó como a analizar eh, que digamos, los países tenían que tener un comercio transparente, seguro y competitivo. Y entre esos, pues está el de mantener la seguridad en la cadena de suministro. Fue así como, pues, esta Organización Mundial de Comercio empezó como a analizar cómo llevar la seguridad a todos los países. Y pues aquí vemos que hay algunos miembros que son partícipes, otros que son observadores, pero esa Organización Mundial de Comercio empezó a identificar que los países se tenían que comprometer a tener como unas buenas prácticas. Y empiezan entonces a identificar unos acuerdos, ¿no es cierto? Esos acuerdos para poder tener esa libertad de poder llevar esas mercancías de un lugar al otro, pero conservando la seguridad. Fue así como vemos entonces que la Organización Mundial de Aduanas, pues también, que digamos son esos requisitos obligatorios que administra la Organización Mundial de Aduanas. En el caso de Colombia es la DIAN y cada país tendrá unas reglamentaciones técnicas que cumplir. Entonces, la Organización Mundial de Comercio, mediante esas reglamentos técnicos que se le atribuyen a las aduanas, se empieza a identificar la necesidad de tener unos digamos, unas iniciativas de seguridad, ¿no es cierto? Esas iniciativas de seguridad, pues cuando las administra la Organización Mundial de Aduanas, podríamos decir que ahí encontramos al operador económico autorizado, en el caso de Colombia, pero también podemos encontrar al CITIPAT, en el caso de Estados Unidos, México, Canadá. También podemos encontrar a la protección portuaria, que es para las terminales portuarias, y el CSI. ¿Alguno de ustedes conoce el CSI?
o hablar un poquito del CSI, que es una iniciativa de seguridad de los contenedores, ¿no es cierto? Y digamos, el SOLAS, que es también la seguridad en alta mar. Entonces, son iniciativas que las lidera la Organización Mundial de Aduanas, son iniciativas obligatorias también cuando se tienen allí. Por ejemplo, el operador económico autorizado lo rige la DIAN. Y para que la DIAN pudiera, digamos, estar adscrito digamos, a esta iniciativa, pues sus terminales portuarias debían estar validadas con el código PBIP, Seguridad Portuaria. ¿Listo? Que también podemos identificar que hay unas iniciativas voluntarias. Entre esas iniciativas voluntarias, ¿a quién encontramos allí? ¿A quién podemos encontrar que son voluntarias? ¿Quién nos aporta ahí? ¿Cuáles serían esas iniciativas voluntarias que tenemos identificadas? ¿Cuáles podrían ser? Entonces ahí, en esas iniciativas voluntarias, tenemos a VAX y tenemos la ISO 28000, que se alinea mucho a la seguridad de la cadena de suministro. ¿Listo? ¿Todos me están escuchando bien? Sí, señora. Ah, bueno, listo, listo, perfecto. Entonces, tenemos esas iniciativas voluntarias que son esas normas técnicas, las normas de los sistemas de gestión. En el caso de VAX, lo lidera la Organización Mundial VAX y la ISO 28000, en el caso, pues, digamos, de Colombia, está bajo el liderato de la UNAC, que la UNAC le da a los entes certificadores, pues, la potestad de certificarse. ¿Listo? Entonces, esas son iniciativas de seguridad voluntarias comparado con esas iniciativas obligatorias, ¿no es cierto? PBIP, OEA, CITIPAC, CSI y SOLAS. También podríamos decir que el primer operador económico a nivel mundial fue el CITIPAC, después de lo ocurrido en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Entonces, en el año 95, nótese que me voy a volver un poquito, la Organización Mundial de Comercio nace en el año 95. ¿No es cierto? En el año 95 se empieza como a cuestionar también todo ese tema del flujo libre, de la seguridad, y entonces empiezan a identificarse que se requieren unas iniciativas obligatorias y que también se empiece a generar esas iniciativas voluntarias. Entonces, en el año 96 nace VAX como iniciativa voluntaria creada, digamos, por la Organización Mundial VAX, que es la que certifica, digamos, esa normatividad. En el año 97, entonces, también la ISO saca su normatividad de la ISO 28000, que pues todos saben que esa también cambió hace poquito. Y en el año 2001 ocurre lo de las Torres Gemelas. Entonces, lo de las Torres Gemelas da pie a que Estados Unidos, la aduana de los Estados Unidos, identificara, ve, tenemos que hacer algo para que el flujo libre de las mercancías no se vea estropeado. Entonces, ahí nace ese programa en noviembre del 2001. Y entonces también se empieza como a trabajar con la Organización Mundial de Aduanas y en el 2005 pues, sacan ese marco SAFE, que es como el libro grande de PTT en temas de seguridad para todas las aduanas a nivel mundial. Y Colombia se adhiere, digamos, a ese marco SAFE en el 2011 y se adhiere también para adoptar ese programa de operador económico autorizado. Ese es como el flujo, digamos, de esa historia de esas iniciativas de seguridad en temas de cadena de suministro. Pero también nosotros podríamos mencionar que aquí en la DIAN tiene, digamos, un sistema de calificación de riesgos, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema de calificación de riesgos nos dice, el riesgo bajo, medio, alto, pero también puede ser que haya una clasificación donde la empresa diga, ve, yo no voy a ser operador económico autorizado, voy a ser usuario de trámite simplificado. Hoy en día existe, digamos, esa figura que no es un operador económico autorizado, pero que también la DIAN le otorga a las empresas, digamos, esa potestad. Anteriormente,
digamos, ese usuario de trámite simplificado en el decreto 1165 del 2019 y el anterior, pues estaba el usuario apto. Entonces, yo era usuario apto y tenía, digamos, una potestad. Eh, ya saben que digamos, ese reglamento, ese decreto de régimen aduanero, pues cambió en el 2021, qué pena, y cambió y le dio, digamos, al decreto 360 la connotación de usuario de trámite simplificado, que es el UTS. Y también hay una norma que es de prevención del delito, ¿no es cierto? Quise traerla acá porque también la vamos a ir desarrollando y porque también es un complemento para todas estas de seguridad de la cadena de suministro, que es la que lidera el CEPTE, y es mediante, digamos, la prevención del delito mediante el diseño ambiental. Uno a veces piensa ambiental es la norma ambiental y no, digamos, el espacio físico también puede propiciar que se presenten ciertos eventos. Entonces, esta norma da unas pautas para poder hacer como una transformación a aquellos sectores que de pronto tienen digamos, un enfoque inseguro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la norma ISO 22034. ¿Listo? Esa es como la evolución que se ha tenido con todos digamos, iniciativas. Hablando un poquito de esas buenas prácticas, entonces nosotros podríamos decir o tener como esa conclusión de VAX tiene unas buenas prácticas en sus estándares. Entre esas buenas prácticas tiene 6 elementos el estándar que van ligados ¿a qué? A la gestión de riesgos. Entonces, todo, pues yo tengo que tener claro cuáles son los riesgos de mi contexto, de mis operaciones, hasta el personal, cuáles serían los riesgos de cada uno de ellos. El asociado de negocio, pues así lo llaman, son esos clientes y proveedores. Entonces hay digamos, unos puntos importantes, como cuáles conozca a la contraparte, que eso lo tiene también los programas de prevención de lavado de activos. Realícele como esas verificaciones previas, haga unas visitas a las instalaciones, realice, no sé, un análisis de riesgos de esos clientes y proveedores, pues porque si yo le hago a todos los mismos controles, me voy a quedar corto con digamos, las previsiones para poder desarrollarlas. Entonces, por eso todo se maneja bajo el enfoque de gestión de riesgos, porque pues, cuando yo gestiono los riesgos, me enfoco más en aquellos puntos más críticos. En el caso de asociados de negocio, en los asociados clientes, proveedores más críticos, a los cuales se les debe hacer una verificación más exhaustiva. Pero también habla de tener esas inspecciones a las unidades de carga y unidades de transporte, porque ya vimos que pueden ser manipuladas. Su infraestructura física puede ser cambiada, puede ser ocultada no sé, en las llantas o en la caja de herramientas, en fin. Y también nos habla de esa instalación de precintos de seguridad, pues porque por obvias razones, dependiendo de los tramos, hay unos tramos más críticos que otros, en donde sí o sí tenemos que tener un control de precintos de acuerdo a la carga que se vaya a manejar. En temas de seguridad, como vimos que todos los días aparece una novedad de incautación, sea de narcóticos, de armas, en fin, de muchas cosas. Entonces nos habla de tener una trazabilidad, un minuto a minuto. Digamos, los controles por lo general deben ser duales. Entonces, de trazabilidad de ese vehículo, de la carga, de la operación. Cómo constatamos que va en el lugar X y que sí está en ese lugar. Entonces, es muy importante la trazabilidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque llega a pasar un evento y esa es la trazabilidad que nos va a salvar de pronto de tener una pena o carcelaria o económica, en fin. Entonces, ahí es muy importante tener claro como esa trazabilidad, cómo se hace. Hoy en día, pues hay sistemas tecnológicos que permiten tener hasta la fotografía en tiempo real.
Seguridad del personal, pues claro, porque tenemos que tener el personal confiable, son los que operan el sistema, operan el vehículo, manejan el producto, tienen la información. Entonces, el personal que trabaja en esas áreas críticas debe ser confiable. Y la confiabilidad va muy ligada a esa ética. Entonces, por eso yo les mencionaba que ahorita con todo el tema que vimos de las cifras de los niños maltratados, bueno, que tienen muchas cosas, pues nos va a tocar tener un trabajo adicional porque cómo van a crecer esos niños a futuro. Pues la ética, ¿no es cierto? La ética de las personas es la que nos permite estar aferrados a, a algo y en caso de que llegue un ventarrón, pues no nos dejemos convencer y nos tuerzan el camino. Todo el tema de control de acceso y seguridad física. Eh, Aquí es muy importante también identificar, bueno, esas áreas físicas también hay que hacerles un análisis de riesgos, porque yo no puedo empezar a poner cámaras, sensores y de todo sin saber qué es lo que voy a proteger, qué bien es el que se va a proteger, qué información es la que se va a proteger, cuáles son esos controles de acceso más críticos que podrían tener inferencia en temas de seguridad. Y el último punto que tiene aquí base es seguridad de la información, que pues acá ya vimos que la información es, digamos, el bien más preciado de una organización y que se debe cuidar, custodiar y demás. Entonces, ahí hay algunas buenas prácticas que las vamos a ir desarrollando en estos webinars que vamos a tener. En cuanto a la ISO 28000, pues todos sabemos, o no sé si todos, pero pues la ISO 28000 es una norma que se rige bajo el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Tiene 10 cláusulas que están alineadas todas las normas bajo la estructura de alto nivel que se pueden integrar sin dejar a un lado, digamos, el propósito de cada una de ellas. Quise traer solo el tema de control operacional, pues porque es como, digamos, como lo estamos haciendo transversal. Acá nos hablan de identificar también los riesgos de seguridad, hacer una planeación para establecer cuáles son esos criterios para clasificar los riesgos, identificar los procesos y actividades que hacen parte de la seguridad, que aquí es seguridad en temas generales con esa nueva versión que se dio, que hay que tener una implementación de controles. La única diferencia, digamos, que podríamos decir entre VAX y ISO 28 es que la ISO 28 nos la deja abierta. Nos dice, usted tiene que tener controles para las personas, para las instalaciones, para las operaciones, para renovar los procesos o las instalaciones, para modificar los equipos, para tener implementados esos instrumentos tecnológicos. Entonces, esto no nos dice, usted tiene que hacer copias de seguridad cada año. No, acá, de acuerdo a la gestión de riesgos, es que se empieza a identificar esos controles y la periodicidad de esos controles. Y también nos habla, bueno, algo muy importante de la ISO 28000 es que no solo está focalizado en las, digamos, en esas amenazas externas o debilidades internas, sino también en esas oportunidades, porque las oportunidades son, digamos, ese plus que le da a la organización para poder sostenerse en el tiempo. Entonces, eso es el plus que tiene, digamos, esta ISO 28000. Nos habla de identificar esas estrategias en caso de tener vulnerabilidades o amenazas. Entonces, ¿cuáles son esos planes de continuidad, de recuperación de las operaciones? Y los recursos necesarios. Entonces, estos, digamos, también podríamos mencionar que son transversales a lo que vemos aquí en la ISO 28, solo que acá no nos dice haga X, Y, Z, sino que nos dice tenga unos controles alineados a la gestión de riesgos. En cuanto al operador económico autorizado, pues ya mencionamos que lo rige la Organización Mundial de Aduanas, que ahí la Organización Mundial de Aduanas le da digamos, la potestad a la DIAN, en el caso de Colombia, y que la DIAN, pues de acuerdo a esas figuras que tienen estipuladas, hay un usuario apto que lo tenía en el decreto 1165, pero que hoy se llama UTS, usuario de trámite simplificado, en este decreto 360 del 2021. Entonces aquí este usuario de trámite simplificado no es un operador económico autorizado, pues porque no tiene que cumplir todas esas exigencias, pero sí
tiene, así como su nombre lo dice, unos trámites simplificados para tener, digamos, unos beneficios. Tiene unos beneficios porque su riesgo es menor. Listo, ese es como el plus que tiene esa connotación. El operador económico autorizado también se asemeja mucho a esas buenas prácticas que tienen los otros sistemas como VAX, en donde pues también hay que hacer un análisis de riesgos. En el caso del operador económico autorizado, es muy importante tener claro que es de la cadena de suministro internacional. Entonces, no sé si de acá hay varios que sean de la cadena de suministro internacional. Entonces dicen, ay, yo quiero ser OEA, pero también puede ser que no hagan parte de la cadena de suministro internacional y como algunas veces en esas, digamos, en esas convocatorias o licitaciones dice, ah, es que tiene que ser operador económico autorizado y es de pronto un transportista. Entonces, por el momento, al sector transporte no tiene resolución para ser operador económico autorizado. Si yo soy una empresa de seguridad y no importo cámaras ni demás, entonces no puedo ser tampoco operador económico autorizado. Entonces, eso es muy importante conocer. ¿Quiénes pueden ser operador económico autorizado? Los exportadores, importadores, agentes de aduana y, digamos, los operadores portuarios. Listo, son los únicos 4 sectores que pueden ser operador económico autorizado. Si vemos acá, entonces debemos conocer a los clientes y proveedores, debemos hacerle todo el tema de seguridad de las unidades de carga y unidades de transporte, conocer el personal, hacerle digamos, unas verificaciones. Aquí es muy importante, vea que dice resolución. Entonces, cuando se vuelve resolución, cualquier resolución se vuelve obligatoria para ese operador económico autorizado. Entonces, acá lo que podríamos decir es que cada requisito que tiene el operador económico autorizado es obligatorio. Listo, es una obligación que esa empresa, al ser OEA, se comprometió a hacerlo para la seguridad del personal, de los procesos, todo el tema de seguridad física, seguridad de la información, todo el tema de capacitación, y hay 2 elementos adicionales que son adicionales porque no todas las empresas que son OEA pues llegan hasta la parte fitosanitaria o sanitaria. Es decir, que los rige, tienen adicional una validación no solamente por la DIAN y la policía, sino también por el ICA o el INVIMA, dependiendo de, ¿no es cierto? Entonces, eso también es muy importante conocer. Hablamos ya de los UTS que lo otorga la DIAN para empresas de bajo riesgo. O sea, ese es digamos, una figura que tiene la DIAN para aquellas empresas de bajo riesgo. Yo misma no me puedo calificar como UTS. La DIAN es la que me da la calificación. Listo, entonces eso también es muy, muy importante. Lo que busca es facilitar y agilizar los procesos aduaneros. En este decreto 360 del 2021 hay unas nuevas connotaciones, unos nuevos beneficios que tienen los UTS, y lo que busca es mejorar la eficiencia, competitividad y obviamente simplificando esos requisitos, pues porque no siempre tienen que cumplir todo lo del operador económico autorizado. Y todo esto, ¿para qué? Pues para poder gestionar los riesgos, tener una eficiencia operativa, mejorar continuamente. Obviamente esa colaboración y comunicación es a nivel de empresas, como esa cadena, o sea, todos tenemos que colaborarnos mutuamente porque por ahí mencionan que una gota no hace el mar se forma por un montón de goticas. Entonces ahí es muy importante que todos estemos comprometidos con ese mejoramiento continuo, con esa implementación de buenas prácticas. Continuamente nosotros tenemos que ir validando si los controles que tenemos pues son suficientes y son los propios, o hay que hacer un nuevo análisis. Entonces, en términos generales,